Resumen de la obra, los trabajos y los días de Hesíodo. En una época remota, cuando los dioses aún intervenían de manera directa en la vida de los hombres, el poeta Hesíodo dirige su voz a su hermano Perses, con quien mantiene una amarga disputa. Desde las primeras palabras, el tono no es de reconciliación sencilla, sino de advertencia y enseñanza. Perses ha actuado con injusticia, apoyándose en jueces corruptos para apropiarse de más de lo que le correspondía en la herencia familiar. Frente a esta situación, Hesíodo no solo denuncia el hecho, sino que aprovecha la experiencia para transmitir una reflexión más amplia sobre la justicia, el trabajo y el destino humano. El poeta establece desde el inicio una diferencia fundamental entre dos tipos de lucha. Existe una rivalidad negativa, destructiva, que lleva a los hombres a enfrentarse de manera injusta y codiciosa. Esta es la que ha dominado a Perses. A la vez, hay otra forma de competencia, una que impulsa al esfuerzo, al trabajo y a la superación. Esta segunda forma es la que Hesíodo considera valiosa, pues mueve a los hombres a mejorar sus condiciones de vida a través del esfuerzo honesto. Para sustentar su visión, introduce la idea de que los dioses han establecido un orden moral en el mundo. En este orden, la justicia, representada por la diosa Dike, vigila el comportamiento humano y castiga la injusticia. Los reyes y jueces que aceptan sobornos y dictan sentencias torcidas no escapan a esta vigilancia. Aunque en apariencia puedan beneficiarse momentáneamente, el castigo divino llegará, afectando no solo a ellos, sino a toda la comunidad. Hesíodo insiste en que la riqueza obtenida por medios injustos es efímera. En contraste, la riqueza lograda mediante el trabajo honrado es duradera y digna. Aquí comienza a delinearse uno de los temas centrales de la obra, el valor del trabajo como fundamento de la vida humana. No se trata solo de una necesidad práctica, sino de una virtud moral. El poeta también explica la condición actual del ser humano a través de mitos. Uno de los más importantes es el de Prometeo, quien engañó a los dioses en favor de los hombres. Como castigo, Zeus decidió ocultar el fuego, obligando a la humanidad a vivir en la precariedad. Aunque Prometeo logró devolver el fuego a los hombres, este acto provocó una nueva forma de castigo divino, la creación de Pandora. Pandora, la primera mujer, fue enviada como un don engañoso. Dotada de belleza y encanto, llevaba consigo una jarra que contenía todos los males. Al abrirla, liberó enfermedades, sufrimientos y fatigas que desde entonces acompañan a la humanidad. Solo la esperanza quedó dentro, como un consuelo ambiguo para los hombres. Este relato refuerza la idea de que el sufrimiento y el trabajo no son accidentales, sino parte de la condición humana impuesta por los dioses. A través de estas historias, Hesíodo busca que Perses comprenda que la vida no ofrece recompensas fáciles. El camino correcto es el del esfuerzo constante, guiado por la justicia. El ocio, la pereza y la codicia conducen a la ruina, tanto individual como colectiva. El capítulo concluye con una exhortación directa: Perses debe abandonar su comportamiento injusto y dedicarse al trabajo. Solo así podrá alcanzar una vida digna y evitar el castigo divino. La lección no es solo para él, sino para todos los hombres que escuchan las palabras del poeta. Tras haber reprendido a Perses y establecido la importancia de la justicia y el trabajo, Hesíodo continúa su enseñanza mediante uno de los pasajes más significativos de su obra, el relato de las edades del hombre. A través de esta narración, el poeta explica la evolución de la humanidad, marcada por una progresiva degradación moral y material. En el principio existió la Edad de Oro, una época en la que los hombres vivían como dioses, libres de preocupaciones, fatigas y sufrimientos. La tierra producía de manera abundante sin necesidad de cultivo, y la convivencia era pacífica. No existían las enfermedades ni la vejez como se conocen en el presente. Cuando llegaba la muerte, esta ocurría como un suave sueño. Aquellos hombres, tras su desaparición, se convertían en espíritus protectores que vigilaban a los mortales. Este periodo ideal estaba gobernado por Cronos, y representaba un equilibrio perfecto entre los hombres y el mundo.
A esta edad le siguió la Edad de Plata, notablemente inferior. Los hombres de este tiempo permanecían durante muchos años en la infancia, bajo el cuidado de sus madres, y al alcanzar la madurez se volvían arrogantes y desobedientes. No rendían culto a los dioses ni respetaban el orden divino. Debido a su impiedad, Zeus decidió destruirlos. Tras su desaparición, estos hombres se convirtieron en espíritus inferiores, sin el honor concedido a los de la Edad de Oro. Posteriormente surgió la Edad de Bronce, una humanidad aún más violenta. Los hombres de esta era estaban dominados por la guerra. Sus armas, herramientas y hasta sus casas eran de bronce. No conocían la agricultura ni el cultivo de la tierra, su existencia giraba en torno al combate y la destrucción. Finalmente, su propia violencia los llevó a la desaparición, consumidos por las guerras que ellos mismos provocaban. Después de esta etapa, Hesíodo introduce una generación distinta, la Edad de los Héroes. A diferencia de las anteriores, esta no sigue una línea de decadencia absoluta. En ella vivieron hombres más justos y valientes, protagonistas de grandes gestas y epopeyas. Son los héroes que participaron en conflictos legendarios, como las guerras de Tebas y Troya. Algunos de ellos, tras su muerte, fueron recompensados por los dioses y llevados a las islas de los bienaventurados, donde viven en paz, alejados de los sufrimientos del mundo. Finalmente, el poeta describe la Edad de Hierro, que corresponde a su propio tiempo. Esta es la más dura y miserable de todas. En ella, los hombres están condenados al trabajo constante, al sufrimiento y a la injusticia. Las relaciones humanas se deterioran, los hijos dejan de respetar a sus padres, los amigos traicionan la confianza, y la justicia es ignorada en favor del interés personal. La violencia, la envidia y la codicia dominan la vida cotidiana. Hesíodo expresa un profundo pesimismo al describir esta era. Llega incluso a desear no haber nacido en este tiempo o haber muerto antes, evitando así formar parte de una humanidad tan corrompida. Según su visión, la situación seguirá empeorando hasta que los dioses abandonen completamente a los hombres. Las divinidades asociadas a la justicia y la moral, incapaces de soportar tanta corrupción, se retirarán del mundo, dejando a la humanidad sumida en el caos. A través de este relato, el poeta no solo describe una historia mítica, sino que transmite una advertencia. La decadencia no es inevitable en cada individuo, aunque el mundo se encuentre en la Edad de Hierro, cada persona puede elegir actuar con justicia y dedicarse al trabajo honesto. Este punto es crucial en su enseñanza a Perses. El entorno puede ser adverso, aunque la conducta personal sigue siendo una elección. El mensaje central se refuerza al mostrar que la pérdida de valores conduce a la ruina colectiva. La Edad de Hierro no es solo una etapa histórica, sino un reflejo de la condición moral de los hombres. Hesíodo invita a su hermano a no dejarse arrastrar por esa corriente de corrupción y a distinguirse mediante la rectitud y el esfuerzo. El capítulo concluye con un tono grave y reflexivo. La visión del mundo es dura, marcada por la pérdida de la armonía original, aunque aún existe una posibilidad de redención a través del comportamiento individual. La justicia y el trabajo siguen siendo los pilares sobre los que puede sostenerse una vida digna, incluso en medio de la decadencia. Después de exponer la decadencia de la humanidad a través de las edades, Hesíodo retoma su enseñanza con un enfoque más práctico y directo. Dirigiéndose nuevamente a Perses, insiste en que, aunque los tiempos sean difíciles y la humanidad viva en la Edad de Hierro, el hombre aún posee una herramienta esencial para sostener su vida con dignidad, el trabajo constante. Hesíodo afirma que los dioses han ocultado los medios de subsistencia, obligando a los hombres a esforzarse para obtenerlos. Esta decisión divina no es un castigo sin sentido, sino una forma de ordenar la vida humana. El trabajo, lejos de ser una desgracia, se convierte en el medio legítimo para alcanzar bienestar. Quien trabaja con dedicación obtiene lo necesario para vivir, mientras que quien se entrega a la ociosidad termina en la pobreza y el desprecio. El poeta advierte a su hermano sobre los peligros de la pereza. Describe al hombre ocioso como alguien que depende de los demás,
que vive de la envidia y que desperdicia su tiempo en lugar de invertirlo en actividades productivas. En contraste, el trabajador diligente no solo asegura su sustento, sino que gana el respeto de su comunidad. La riqueza obtenida mediante el esfuerzo es considerada justa y honorable. En este punto, Hesíodo introduce una idea clave, la competencia positiva. Los hombres, al observar el progreso de sus vecinos, pueden sentirse impulsados a mejorar su propia situación. Esta rivalidad no es destructiva, sino beneficiosa, ya que fomenta el trabajo y la superación. De este modo, la sociedad en su conjunto se fortalece. El poeta también reflexiona sobre la administración de los recursos. No basta con trabajar, que es necesario hacerlo con prudencia y previsión. Aconseja a Perses que evite el derroche y que organice su vida de manera ordenada. La acumulación de bienes debe ser fruto de la constancia, no de la ambición desmedida. Quien busca enriquecerse rápidamente mediante engaños o injusticias termina perdiendo más de lo que gana. Hesíodo enfatiza la importancia de la medida en todas las cosas. El exceso, ya sea en el deseo de riqueza o en la negligencia del trabajo, conduce al desequilibrio. La virtud se encuentra en el término medio, donde el hombre cumple con sus responsabilidades sin caer en extremos perjudiciales. Otro aspecto fundamental es la relación entre el trabajo y la justicia. El poeta recuerda que los dioses observan las acciones humanas y premian a quienes actúan correctamente. La prosperidad no depende únicamente del esfuerzo físico, sino también de la rectitud moral. Un hombre que trabaja con honestidad y respeta las normas divinas puede esperar una vida más estable y segura. A lo largo del capítulo, Hesíodo adopta un tono casi didáctico, como si estuviera instruyendo no solo a su hermano, sino a toda la comunidad. Sus consejos abarcan tanto el ámbito moral como el práctico. Habla de la importancia de elegir el momento adecuado para cada actividad, de mantener relaciones justas con los demás y de evitar conflictos innecesarios. El poeta también advierte sobre las consecuencias de ignorar estas enseñanzas. La pobreza no es solo una falta de recursos materiales, sino una condición que afecta la dignidad del individuo. El hombre pobre, especialmente si su situación es resultado de la pereza, pierde influencia y respeto en la sociedad. En cambio, el trabajo constante permite al individuo integrarse plenamente en la comunidad y contribuir a su estabilidad. En este contexto, el esfuerzo diario adquiere un valor casi sagrado. No se trata únicamente de sobrevivir, sino de cumplir con un orden establecido por los dioses. El trabajo se convierte en una forma de disciplina que moldea el carácter y fortalece el espíritu. Hesíodo concluye esta parte de su enseñanza con una exhortación firme: Perses debe abandonar la dependencia de los juicios injustos y dedicarse a trabajar la tierra. Solo así podrá construir una vida sólida y evitar caer en la miseria. La lección es clara y contundente: en un mundo marcado por la dificultad, el trabajo es la única vía segura hacia la prosperidad y el honor. Tras establecer la importancia del trabajo como principio fundamental de la vida humana, Hesíodo se adentra en una sección profundamente práctica de su obra. Dirigiéndose a Perses con un tono aún más concreto, describe las labores agrícolas que deben realizarse a lo largo del año, subrayando que el éxito depende tanto del esfuerzo como del respeto por el ritmo de la naturaleza. El poeta enseña que el tiempo no es uniforme, y que cada actividad tiene su momento adecuado. Ignorar este orden conduce al fracaso, mientras que seguirlo garantiza buenos resultados. Así, introduce una especie de calendario agrícola basado en la observación de los astros y los cambios estacionales. Uno de los primeros momentos clave que menciona es la aparición de las Pléyades en el cielo. Este fenómeno marca el inicio de la cosecha. Cuando estas estrellas se elevan antes del amanecer, el campesino debe prepararse para segar los campos. El trabajo en esta etapa exige rapidez y disciplina, ya que el tiempo es limitado y la oportunidad no se repite fácilmente. Más adelante, cuando las Pléyades desaparecen del cielo, llega el momento de arar la tierra. Hesíodo aconseja realizar esta labor con precisión y constancia, preparando el suelo para futuras siembras.
El arado debe hacerse en condiciones adecuadas, evitando tanto la sequedad extrema como el exceso de humedad. La atención a estos detalles marca la diferencia entre una cosecha abundante y una escasa. El poeta también ofrece recomendaciones sobre las herramientas y los recursos necesarios. Insiste en que el agricultor debe contar con implementos en buen estado y animales de trabajo bien cuidados. La previsión es esencial. Quien se prepara con antelación evita dificultades innecesarias. De igual forma, aconseja mantener reservas de alimentos y materiales para enfrentar los periodos de escasez. El invierno ocupa un lugar importante en sus enseñanzas. Durante esta estación, el trabajo en el campo disminuye, aunque no desaparece por completo. Hesíodo describe las duras condiciones del frío, advirtiendo sobre los peligros que representa para quienes no están preparados. Recomienda vestirse adecuadamente, proteger el hogar y evitar la ociosidad. Incluso en los días más difíciles, el hombre debe encontrar formas de mantenerse activo y productivo. En contraste, el verano es una época de intensa actividad. El calor obliga a trabajar desde las primeras horas del día, aprovechando las condiciones más favorables. El poeta sugiere organizar la jornada de manera eficiente, equilibrando el esfuerzo con el descanso necesario para evitar el agotamiento. Además de las labores agrícolas, Hesíodo menciona la importancia de la navegación en ciertos momentos del año. Aunque advierte sobre los riesgos del mar, reconoce que el comercio marítimo puede ser una fuente de ingresos. Aún así, recomienda prudencia. El mar es impredecible, y solo debe enfrentarse cuando las condiciones son favorables. Un aspecto notable de este capítulo es la constante relación entre el trabajo humano y el orden natural. El hombre no domina la naturaleza, sino que debe adaptarse a ella. La observación del cielo, el clima y las estaciones se convierte en una herramienta esencial para la supervivencia. Este conocimiento, transmitido de generación en generación, es presentado como una forma de sabiduría práctica. Hesíodo también enfatiza la disciplina como virtud indispensable. No basta con conocer el momento adecuado para cada tarea, que es necesario actuar con diligencia cuando ese momento llega. La procrastinación y la negligencia son enemigas del éxito. El campesino que retrasa su trabajo pierde oportunidades que no pueden recuperarse. A lo largo del capítulo, el poeta mantiene su objetivo principal, instruir a Perses para que abandone la vida desordenada y adopte una rutina basada en el esfuerzo y la previsión. Cada consejo está orientado a construir una existencia estable, en la que el individuo pueda sostenerse por sí mismo sin depender de la injusticia o la ayuda ajena. El mensaje final es claro: la prosperidad no es fruto del azar, sino del trabajo bien organizado en armonía con el tiempo y la naturaleza. Quien comprende este principio y lo aplica con constancia puede aspirar a una vida segura, incluso en una época marcada por las dificultades. En la parte final de su obra, Hesíodo reúne una serie de consejos prácticos y reflexiones que complementan todo lo expuesto anteriormente. Dirigiéndose una vez más a Perses, el poeta insiste en que la vida humana no solo debe regirse por el trabajo constante, sino también por la prudencia, el respeto a los dioses y la observancia de los momentos adecuados para cada acción. Uno de los aspectos más destacados de este capítulo es la enumeración de los días propicios e impropios para realizar distintas actividades. Hesíodo sostiene que no todos los días son iguales, ya que algunos están marcados por la influencia favorable de los dioses, mientras que otros pueden traer dificultades o fracasos. Por ello, el hombre sabio debe aprender a distinguirlos y actuar en consecuencia. El poeta describe con detalle qué tareas son adecuadas para ciertos días del mes. Algunos son ideales para iniciar trabajos importantes, como sembrar, construir o celebrar nacimientos. Otros, en cambio, deben evitarse para decisiones relevantes, ya que pueden traer mala fortuna. Este conocimiento, lejos de ser superstición simple, forma parte de una concepción del mundo en la que lo divino y lo humano están profundamente entrelazados. Hesíodo también ofrece recomendaciones sobre la vida cotidiana. Aconseja mantener relaciones justas con los vecinos,
evitar conflictos innecesarios y actuar siempre con moderación. La convivencia social, según el poeta, es un elemento clave para una vida estable. El hombre que se gana la confianza de su comunidad encuentra apoyo en momentos de dificultad, mientras que aquel que actúa con egoísmo o deshonestidad termina aislado. Otro tema importante es la administración del hogar. El poeta sugiere elegir con cuidado a la esposa, preferentemente en una edad adecuada para garantizar una convivencia armoniosa. La mujer, en este contexto, es vista como una parte fundamental del equilibrio doméstico. Hesíodo advierte que una mala elección puede traer problemas, mientras que una buena compañera contribuye al orden y la prosperidad del hogar. En cuanto a la conducta personal, insiste en la importancia de la moderación. El exceso en cualquier ámbito, ya sea en el gasto, en la ambición o en el ocio, conduce al desorden. La vida equilibrada, en cambio, permite al individuo mantener el control sobre sus acciones y evitar consecuencias negativas. El poeta también recuerda la necesidad de honrar a los dioses en todo momento. Las ofrendas, los sacrificios y las oraciones no son simples rituales, sino formas de mantener una relación adecuada con lo divino. Quien respeta a los dioses recibe su favor, mientras que quien los ignora o desafía se expone a su castigo. Esta idea refuerza el principio central de la obra: el orden del mundo depende de la armonía entre las acciones humanas y la voluntad divina. Hesíodo introduce además advertencias sobre pequeños detalles de la vida diaria que pueden parecer insignificantes, aunque tienen importancia en su sistema de creencias. Desde la manera de comportarse en ciertos lugares hasta las acciones que deben evitarse en momentos específicos, todo forma parte de un código de conducta que busca minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades de éxito. A lo largo de este capítulo final, el tono del poeta se vuelve más reflexivo. Ya no se trata solo de corregir a Perses, sino de ofrecer una guía completa para la vida. Cada consejo, ya sea grande o pequeño, contribuye a construir una existencia ordenada y segura. El mensaje global se consolida: la vida humana está llena de dificultades, aunque éstas pueden enfrentarse con sabiduría, trabajo y respeto por el orden establecido. La justicia, el esfuerzo y la prudencia son los pilares que sostienen una vida digna, incluso en una época marcada por la decadencia. Hesíodo cierra su enseñanza recordando que el conocimiento de los días propicios y la aplicación de estos principios no garantizan una vida perfecta, aunque aumentan significativamente las posibilidades de éxito. El hombre sabio no confía en el azar, sino en la combinación de trabajo constante, decisiones correctas y respeto por las fuerzas que rigen el mundo. Así concluye su instrucción a Perses, dejando un legado que trasciende su tiempo, una visión de la vida en la que el esfuerzo humano y el orden divino se entrelazan para dar sentido a la existencia. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.